Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz del Señor les acompañe en este precioso día. Hoy quiero traer una segunda exposición con respecto a la naturaleza del pecado en la luz del mensaje de 1888, porque me he dado cuenta que este mensaje sigue siendo incomprendido, ¿verdad? Todavía creo que no conseguimos captar cuál es el punto en discusión. Y como veo confusión, hay gente que dice que nosotros podemos vencer el pecado ahora mismo. Otros que dicen no podemos vencer hasta que Cristo venga. Por lo tanto, está claro que estamos confundidos y que realmente no hemos captado el mensaje de 1888. Y digo esto porque encuentro hermanos míos que me mandan mensajes, ¿verdad? Y claro, encuentro confusión, a pesar de que sé que ven estos mensajes. Tengo la sensación de que no captan el mensaje, el meollo del asunto, ¿verdad? Por eso he decidido intentar hacer una segunda exposición para intentar explicar un poco mejor, ya que en la primera intentamos explicar el origen, qué es la ley de Dios, ¿verdad? Cuál es el propósito de Dios, ¿verdad? Empezamos por ahí, pero vamos a ver cuál es la aplicación para nosotros hoy, ¿verdad? Y creo que primero tenemos que comprender cuál es el problema de por qué hemos llegado hoy a tener tan puntos dispares, tan diferentes. Y cuando digo esto me refiero a gente que predica la palabra, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que personas de la iglesia normal, ¿no? Gente corriente que podemos tener momentos de no comprender exactamente lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Pero es que en este caso estoy hablando de gente que son gente conocida. No quiero dar nombres porque no creo que sería justo exponer a nadie, pero me encuentro que algunos dicen que vamos a pecar hasta que Cristo viene y otros dicen que podemos vencer el pecado ya. Entonces creo que hay una gran incomprensión sobre este asunto. Y vamos a ver hoy cuál podría ser la causa, y luego trataremos este asunto como punto final, a ver si conseguimos entender un poco mejor cuál es el auténtico mensaje, ¿no?, que nos quiere transmitir tanto las Escrituras como el Espíritu de Profecía, ¿no? Sin más, vamos a entrar en el asunto, porque creo que vamos a necesitar otra vez tiempo. No es fácil explicar estas cuestiones, ¿no? Y tampoco pretendo que en esta exposición vamos a terminar todo lo que hay que decir, ¿verdad? Pero bueno, hoy no es el fin del mundo, supongo, por lo tanto vamos a tener más reflexiones. Bien, el plan de salvación, del cual la encarnación es el corazón, ¿lo entendemos? Del cual la encarnación es el corazón, es un tema inagotable en el que podemos mirar ahora y que será el tema principal de estudio a través de las incesantes edades de la eternidad. Es decir, es un tema tan amplio y tan profundo que no lo agotaremos hasta en la eternidad. ¿Comprendemos? Una y otra vez, a través de los años, Ellen White, en sermones predicados, en cartas escritas, en artículos periódicos y libros, tocó con sentimiento este sublime tema de Dios y el hombre convirtiéndose en uno. Y resulta que este es el tema. Este es el gran tema incomprendido y que Satanás está haciendo el mayor esfuerzo que no seamos capaces de comprenderlo.
Por eso hoy, cuando se trata este tema, mucha gente están hablando de arianismo, de panteísmo y de cosas por estilo. Pero vamos a intentar a ver si podemos elucidar un poco, ¿vale?, este asunto. De por qué este tema, que tanto Elena de White lo ha predicado tantísimo, ¿verdad? Esa está en volumen 3 de Mensajes Selectos, esta cita, y no es de Elena de White, sino que es de un responsable del centro White, ¿verdad? No sé si es de la familia, porque sabemos que el patrimonio White pertenece a la familia, aunque está ligado de algún modo con la iglesia, con la conferencia general, pero en realidad es patrimonio de la familia de Ellen White, ¿verdad? Y esta cita es de un gerente, un responsable, desde hace mucho tiempo, muchos años, ¿verdad? No es una cita de ayer. Y que nos dice, nos confirma, ¿verdad? Porque quién mejor que ellos pueden conocer realmente todo lo que Elena de White ha hecho durante su vida, ¿no? Y nos dice que este tema, Dios y el hombre convirtiéndose en uno, es uno de los temas que más ha predicado Elena de White, ¿verdad? En cartas escritas, y nos confirma que esto es particularmente así en el libro El deseado de todas las gentes. ¿Por qué en este libro? Pues supongo que sabéis, y si no sabéis os lo digo, lo podéis encontrar en Espíritu y Profecía, o sea, en el Centro White podéis encontrar estos mensajes y vais a ver que es así. Después de 1888, la hermana White predicó junto con John C. Waggoner hasta 1991. Procuraron intentar predicar este mensaje, ¿verdad? El mensaje, la luz que Dios envió a través de los hermanos John C. Waggoner, ¿verdad? Pero a partir del año 91, la conferencia general los separó, ¿verdad? Entonces, a partir del 91, Elena de White es enviada a Australia durante 9 años. Y a partir de ese momento ella empieza a escribir el libro El deseado de todas las gentes. Claro, ¿por qué este libro particularmente habla de Dios y el hombre convirtiéndose en uno? Y de hecho en este libro encontramos nosotros lo que yo nombré como cita de oro, ¿verdad? El propósito de Dios. Está en el deseado de todas las gentes y muchas otras citas que nos hablan de este asunto, ¿verdad? Entonces, debemos de entender que a partir de 1888, hermana White, que para ella también este mensaje fue una luz nueva, ¿verdad? Ya estudiamos, o sea, presentamos estas reflexiones con anterioridad, en las reflexiones anteriores, y vimos que hubo momentos cuando ella se levantó y dijo en voz alta, hermanos, aquí hay gran luz, ¿verdad? Pues para ella también era un mensaje nuevo. Pues a partir de 1888 ella empieza a comprender qué significa este mensaje. Y ese mensaje nos llevaba a esa conclusión, Dios y el hombre convirtiéndose en uno. ¿Entendemos? Este es la justicia de Cristo con respecto a la ley. El meollo es el propósito de Dios. A eso nos tenía que llevar, a esto nos tenía que conducir, que es Dios y el hombre convirtiéndose en uno, ¿verdad? Bueno, espero que os he explicado para poder entender exactamente de qué va eso, ¿no? Y ahora vamos a ver, Dios y el hombre convirtiéndose en uno. Si esto es así, entonces, ¿qué pasó con esta enseñanza o doctrina, verdad? ¿Por qué hoy nos resulta tan extraña, incomprensible, totalmente incomprensible en realidad, verdad? Y creo que la respuesta puede ser que conociendo nuestra historia podemos llegar a comprender mejor el presente, ¿verdad? La situación en cual nos encontramos. Yo os he traído unas pocas citas, porque no va a ser este el tema, no es el tema que me propongo ahora, quizás en alguna reflexión futura trataremos este tema, ¿verdad? Pero sí que necesitamos algunas pinceladas para poder entender un poco cuál es el auténtico problema, por dónde van las cosas, ¿verdad? Aunque os he presentado en alguna reflexión anterior puntos históricos, momentos históricos en donde nos hemos desviado, ¿sí? Todavía no hemos agotado eso, ¿verdad? Hay más momentos. Y lo que vamos a ver hoy, vamos a ver que
Todavía hay cosas que no comprendemos, muchos de nosotros no sabemos, ¿verdad?, que esto ha ocurrido y que puede ser que por culpa de estos acontecimientos hemos llegado a perder realmente esta enseñanza que Elena de White tanto ha predicado y tanto ha escrito sobre ello, ¿verdad? Y vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a ver unas pocas citas que están registradas de personas relevantes y vamos a ver qué es lo que nos dicen. Algunos adventistas de hoy piensan que nuestras creencias se han mantenido sin cambios a lo largo de los años, o tratan de hacer retroceder el reloj hasta cierto punto. Y atentos aquí, cuando teníamos todo bien, es decir, no había ningún tipo de confusión cuando nuestra doctrina estaba bien asentada. Y vamos a ver de por qué afirmo eso, ¿verdad? Más adelante trataremos este asunto. Pero todos los intentos de recuperar ese adventismo histórico fracasan en vista de los hechos de nuestra herencia. Espero que podáis entender eso, ¿vale? No voy a entrar a fondo en este momento, pero sí que estas citas nos pueden dar algunas pinceladas de qué es lo que ha pasado en nuestra historia, ¿sí? Y esto lo podemos encontrar en Adventist Review, 6 de enero de 1994, que es una declaración hecha por William G. Johnson, editor del Adventist Review. Artículo Verdad Presente, Caminar en la Luz de Dios. ¿Sí? Sigamos. Las creencias adventistas han cambiado a lo largo de los años bajo el impacto de la verdad presente. ¿Sí? Está entrecomillado, ¿vale? Lo más sorprendente es la enseñanza sobre Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Muchos de los pioneros, incluidos James White, G. N. Andrews, Uriah Smith y J. H. Waggoner, sostuvieron un punto de vista ariano o semi-ariano. O sea que nuestros pioneros eran arianos o semi-arianos. Y nosotros hoy decimos que esto está mal. Pero los pioneros eran arianos o semi-arianos. Vais a ver que esta declaración no es mía y está hecha por un personaje importante de la actualidad de nuestra iglesia, ¿sí? Fijaos, ¿qué es lo que creían nuestros pioneros? Ese es el Hijo en algún momento antes de que la creación de nuestro mundo fuera generada por el Padre. Del mismo modo, la comprensión trinitaria de Dios, ahora, parte de nuestras creencias fundamentales, no era generalmente sostenida por los primeros adventistas. ¿Entendemos? O sea, incluso unos pocos hoy no se suscriben a ella. La mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día no podrían unirse a la iglesia hoy si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación. Es decir, no entrarían, o si estarían, serían echados, ¿verdad? Porque van en contra de la doctrina, lo que nuestros pioneros creían. ¿Sí? Más específicamente, la mayoría no podría estar de acuerdo con la creencia número 2, que se ocupa de la doctrina de la Trinidad. O sea que esa doctrina fue cambiada, ¿verdad? En origen no era así. Y fijaos quién hace esa declaración. George Knight, profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario Teológico Universidad Andrews, Michigan, Ministerio, octubre, aparece en la revista Ministerio o Ministry, en octubre de 1993, la página 10, ¿verdad? Y la siguiente cita es del mismo artículo, aunque he puesto el orden diferente y lo vais a ver por qué. De la misma manera,
la mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día tendrían problemas con la creencia fundamental número 4, la actual, que sostiene que Jesús es a la vez eterno y verdaderamente Dios. ¿Sí? Para Andrews, G.N. Andrews, uno de los pioneros, el Hijo de Dios tenía a Dios por su Padre y tuvo en algún momento de la eternidad del pasado comienzo de días. A.G. Wagoner, famoso en Minneapolis en 1888, escribió en 1890 que hubo un momento en que Cristo procedió y vino de Dios. Pero ese tiempo estaba tan atrás en los días de la eternidad que para una comprensión finita prácticamente no tiene principio. ¿Sí? Y vemos que este es un artículo de la revista Ministry de octubre de 1993, escrito por Josh Knight, pastor en la actualidad en Estados Unidos. O sea, que nuestras doctrinas no son las mismas de nuestros pioneros, ¿verdad? Y como leímos en la cita anterior, es el tiempo cuando todo estaba bien. ¿Sí? Lo tenían claro. Mucha de nuestra gente, y aquí vamos a ver que esta es una cita de Elena de White, es su escrito, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se estableció esa doctrina, ¿verdad? ¿De qué manera? Si realmente estaba bien, necesitaba ser cambiada, o vamos a verlo en la cita, ¿sí? Es una cita de 25 de mayo de 1905 en Review and Herald, ¿sí? Mucha de nuestra gente no se dan cuenta de la firmeza con la que se han asentado los cimientos de nuestra fe. Con la firmeza con la que se han asentado los cimientos de nuestra fe. ¿Eso quiere decir que había algo que no estaba bien, que necesitaba mejorar? ¿Lo entendemos? Y la cita es de 1905, después de 1888, ¿sí? Mi esposo, el anciano Joseph Bates, el padre Pierce, los hermanos mayores entre los pioneros están aquí, por lo tanto, reminiscente referidos. El padre Pierce era Stephen Pierce, que sirvió en el trabajo ministerial y administrativo en los primeros días. El anciano Hiram Edson y otros que fueron agudos, nobles y verdaderos, estaban entre los que, tras el paso del tiempo en 1844, buscaron la verdad como un tesoro escondido. Me reuní con ellos y estudiamos y rezamos fervientemente. A menudo permanecíamos juntos hasta tarde en la noche, y a veces durante toda la noche, orando por la luz y estudiando la palabra. Una y otra vez, estos hermanos se reunían para estudiar la Biblia, para poder conocer su significado y estar preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio en el que decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor venía sobre mí, me trasladaba en visión y me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando con instrucciones sobre cómo debíamos trabajar y enseñar eficazmente. ¿Entendemos? Es decir, esta gente habían estudiado como nadie las Escrituras y cuando llegaban a un punto que no entendían más, pues el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le decía, llevaba a Elena de White en visión y le explicaba el punto que no comprendía. ¿Comprendéis? Por lo tanto, esas doctrinas son incontestables. No puede ser, porque es que están transmitidas por Dios mismo. No puede haber error. ¿Entendemos?
Así se dio luz que nos ayudó a entender las Escrituras con respecto a Cristo, su misión y su sacerdocio. ¿Verdad? En que entráramos en la ciudad de Dios y di a otros la instrucción, se me aclaró una línea de verdad que se extendía desde ese momento, desde 1844, los años siguientes, ¿verdad?, hasta el momento en que entráramos en la ciudad de Dios y di a otros la instrucción que el Señor me había dado. Es decir, que esta enseñanza era hasta el final. Era tan firme que está hasta el final. Por lo tanto, ¿qué es lo que creemos nosotros hoy y qué es lo que creían ellos entonces? ¿Puede ser que precisamente esto sea la causa de que hemos perdido la enseñanza de la que estábamos hablando al inicio? ¿Puede ser? Yo creo que sí. ¿Verdad? Porque para llegar a donde estamos, nuestro desvío tiene que ser importante. O sea, no estamos hablando de pequeñas cosas, sino que son cosas fundamentales. ¿Verdad? Fijaos, otra declaración. Que la mayoría de los principales pioneros de la ASD, de la Iglesia Adventista, no eran trinitarios en su teología, se ha convertido en historia adventista aceptada. Es decir, que nuestro liderazgo lo conoce, ¿verdad? Lo que no conoce es nuestro pueblo, ¿verdad? Y no conoce ni cómo ha ocurrido el cambio. Pero como he dicho, no es el tema que voy a tratar ahora, ya lo trataremos en algún otro momento, ¿sí? Vamos a dedicarle una reflexión expresa a este asunto, porque es un asunto no menos importante, sino que es muy, muy importante, ¿verdad? Con la forma en que se ha trabajado y qué es lo que ha pasado, ¿sí? Pero no es el momento. Simplemente quería poner unas pocas pinceladas para que entendamos que hay una causa de nuestro desvío, ¿verdad? Hay una causa de por qué nuestra teología actual no es capaz de responder a cuestiones sumamente importantes. O sea, son sumamente importantes, porque para llegar a decir que unos creen que vamos a pecar hasta que Cristo viene y otros dicen que podemos vencer el pecado ahora mismo, son dos extremos bastante tremendos, ¿verdad? Y espero que podáis verlo como tal, ¿no? Fijaos, una carta de Elena de White. En este momento, es de 1906, En este momento se harán muchos esfuerzos para desestabilizar nuestra fe en la cuestión del santuario. Y la cuestión del santuario es el fundamento de nuestra iglesia. Y la no comprensión del santuario nos lleva a errores fundamentales, doctrinales, ¿verdad? Nos lleva a no entender realmente cuál es el auténtico mensaje, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos quiere transmitir a través de la Biblia y a través del Espíritu de Profecía también, ¿verdad? Pero no debemos vacilar. No se debe mover un alfiler de los cimientos de nuestra fe. Pues querida Elena, si tú estarías hoy aquí, posiblemente no reconocerías esa iglesia, porque se ha movido mucho más que un alfiler, ¿sí? La verdad sigue siendo verdad. ¿De qué verdad está hablando? De aquellos que ellos estudiaron y que recibieron enseñanza a través del Espíritu Santo, ¿verdad? De las visiones de Elena de White, y que aquella verdad era la verdad, ¿verdad? No había necesidad de cambiar nada. Aquellos que se vuelvan inseguros caerán en teorías erróneas y finalmente se hallarán infieles con respecto a la evidencia. Y es lo que está pasando hoy.
¿sí? Con respeto a la evidencia pasada que hemos tenido de lo que es verdad. Fijaos aquí. Deben preservarse los viejos puntos de referencia para que no perdamos nuestro rumbo. Yo creo que es un poco tarde para eso, ¿verdad? Todos los miedos que nuestros pastores intentan trasladarlos a los laicos que supuestamente se desvían de la verdad, en realidad están en el pasado. Y los desvíos no los han provocado los laicos. ¿Sí? Lo vuelvo a reiterar porque a veces se intenta trasladar este mensaje y es un mensaje erróneo. Los laicos no tienen poder para cambiar doctrinas, ¿verdad? Ni el rumbo de la iglesia tampoco. Como mucho podría tener influencia sobre unos pocos, pero como digo siempre, la verdad es la verdad. El tiempo pone las cosas en su sitio. ¿Sí? Pues aquí podemos ver unas pocas pinceladas de cómo hemos llegado a estar tan confundidos, ¿verdad? En asuntos que son realmente importantes y que el pueblo no entiende. Unos dicen, predican, enseñan de una manera, otros enseñan de otra, y el pueblo no sabe cuál es la verdad. Desgraciadamente, no entienden cuál es la verdad. Pero vamos a ver si podemos elucidar eso, ¿sí? Dios y el hombre convirtiéndose en uno. Tema fundamental. No es ninguna minucia. Tenemos que entender este asunto, y este asunto es lo que, reflexión tras reflexión, estoy intentando ayudaros a entender. Este fue el mensaje de 1888, la justicia de Cristo. ¿Cómo Cristo pudo hacer lo que hizo? ¿Con qué poder? ¿Verdad? De eso se trata. Es posible que esta enseñanza, que para nuestros pioneros adventistas era buena y que resultaba del estudio y de las visiones del servo del Señor, hoy no sea buena y por lo tanto incomprendida. Bueno, espero que en esas pocas pinceladas que hemos visto nos podemos dar cuenta de que se ha quedado incomprendida, ¿verdad? ¿Será la causa de los cambios doctrinales y de nuestra confusión teológica? Pues voy a ser tan honesto como puedo. Yo creo que esta es la causa. Lo tratamos en la reflexión anterior y debemos de comprender que precisamente esto Satanás no quiere que entendamos eso, ¿verdad? Satanás no quiere bajo ningún concepto que nosotros entendamos este. Este mensaje es el mensaje de 1888, la justicia de Cristo con respecto a la ley. Y a eso nos lleva. ¿Entendemos? A eso nos lleva. Esta es la respuesta. Eso es lo que Dios nos quiere trasladar. Este es el propósito de Dios, que está en el deseo de todas las gentes, ¿verdad? Que Él, habite en nuestro templo, Dios y el hombre convirtiéndose en uno, ¿verdad? Y ahora vamos a ver si podemos entender cómo está este asunto del pecado, porque encontramos textos, pero si no los entendemos bien, pues nos lleva a confusiones, ¿verdad? Intentemos averiguar qué es lo que nos quiere transmitir la sierva del Señor. ¿Por qué algunos dicen que pecamos hasta que Cristo venga y otros dicen que podemos vencer el pecado ahora mismo? ¿Dónde está realmente la verdad? Y vamos a ver si hoy intentamos, ¿verdad?, de una manera sintetizada, porque ya se nos va el tiempo, entender un poco este asunto. Fijaos, no debemos servir a Dios como si no fuéramos humanos. Debemos de entender muy bien lo que quiere transmitir aquí, ¿sí? Sino que debemos servirle en la naturaleza que tenemos. ¿Qué naturaleza tenemos nosotros? Una naturaleza caída, ¿verdad? Y en esa condición podemos nosotros guardar la ley
Porque la exigencia es guardar la ley en perfecta obediencia, sin excepción, en términos absolutos. ¿Podemos hacer esto hoy, en nuestra naturaleza? Pues yo diría que no, ¿verdad? La enseñanza del santuario del gran día de la expiación nos dice que no, ¿verdad? Repito, no podemos guardar la ley en términos absolutos, ¿verdad? Por lo tanto, entendemos que sí que debemos obedecer a Dios, ¿verdad? Pero en la naturaleza que tenemos, ¿sí? Que ha sido redimida por el Hijo de Dios, por la justicia de Cristo, estaremos ante Dios, perdonados y como si nunca hubiéramos pecado. ¿Entendemos? Yo creo que no. Yo os lo explico. Porque hay mucha gente hoy, hay una enseñanza adventista hoy, que dice que Cristo se interpone entre nosotros y el Padre, ¿verdad? Y que nos justifica a pesar de nuestra condición, ¿verdad? Pero si entendemos bien la enseñanza del lugar santísimo, ahí vamos a ver que la resolución del problema, la resolución del pecado, no en el lugar santo era una cuestión individual, ¿verdad? Pero en el lugar santísimo es una cuestión de pueblo. Es decir, ese problema se resuelve para el pueblo en un solo día y para todos a la vez. Esta es la enseñanza del lugar santísimo, ¿sí? Por lo tanto, ahí no hay una obra individual, ¿verdad? E incluso la limpieza de pecados es la limpieza de pecados para todo el pueblo en ese día. ¿Comprendemos? El juicio investigador no lo vamos a anular. Está claro que hay un juicio investigador. Es individual, ¿verdad? Pero esto es solamente el resultado de lo que hicimos en el lugar santo. ¿Comprendemos? Porque esos pecados que se eliminan en el día de la expiación, en realidad vienen del lugar santo, de la obra individual diaria. ¿Comprendemos? Por lo tanto, en el día de la expiación solamente se hace limpieza. ¿Comprendemos? Bien. Y lo vamos a comprender con textos en adelante. Por lo tanto, tenemos que entender que en ese día, al final del día, ocurre algo que nos capacita para poder guardar la ley en su perfecta obediencia, ¿verdad? La lección del santuario nos dice esto, y vamos a ver que encontramos textos, y me adelanto un poco porque si no, no podemos entender lo que pretendo explicar, ¿sí? Pero vamos a ver que hay textos que nos ayudan a comprender perfectamente este asunto. Entonces, cuando nos dice, por la justicia de Cristo, lo que nos quiere decir es el texto que vimos antes, Dios y el hombre convirtiéndose en uno, y a partir de ese momento sí podemos guardar la ley en términos absolutos, ¿verdad? Sin error. A partir de esto ya no hay error, ya no hay un solo pecado. Debemos entender que Adán solo pecó una vez y la historia de la humanidad cambió, ¿verdad? Pues a partir de ese momento no va a haber ni una sola vez, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que nos quiere decir, que en aquel día, y lo vamos a ver, estaremos ante Dios perdonados y como si nunca hubiéramos pecado. Vamos a ver qué es lo que ocurre en aquel momento. Nunca ganaremos fuerza al considerar lo que podríamos hacer si fuéramos ángeles, ¿verdad? No tenemos que pensar que nosotros tenemos que guardar en esta condición la ley como ángeles. Tampoco debemos de desobedecerla. Pero no, es decir, no podemos afirmar que nosotros podemos guardar la ley ahora, porque esto significa que puedes guardarla en términos absolutos, cosa que no es verdad, ¿verdad? Es verdad, el pecado es una elección, pero hay errores. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo declaro que hoy podemos guardar la ley? Hoy, esto se entiende que es en términos absolutos, entonces es un error, no puede ser. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa en el día de la expiación al final del día? ¿Os dais cuenta que aquello es innecesario? Si yo puedo guardar en términos absolutos la ley hoy, incluso sin darnos cuenta, lo que estamos diciendo es que
tampoco era necesario el sacrificio de Cristo. Si yo total puedo guardar la ley, ¿para qué? ¿Comprendemos? O sea, debemos de entender en su contexto correcto todos estos asuntos, mis queridos hermanos. Sí, el pecado es una elección y podemos elegir no pecar. Sí, pero cometeremos errores. Y si no me creéis, es tan sencillo como miren retrospectivamente en su propia vida. ¿Nunca cometen ningún error? Tenemos que ser honestos, ¿verdad? Sí, cometemos errores. Nunca ganaremos fuerza al considerar lo que podríamos hacer si fuéramos ángeles. Debemos volvernos con fe a Jesucristo y mostrar nuestro amor a Dios a través de la obediencia a sus órdenes. Está claro que tenemos que obedecer. Los hijos de la luz no pueden amar la oscuridad. ¿Comprendéis? Nosotros odiamos pecar, no queremos pecar. No queremos mentir, robar, matar y todo lo que la ley nos dice. Los hijos de la luz no aman eso, de ninguna manera. ¿Comprendéis? Pero esto significa que podemos vivir en perfecta armonía en este momento con el carácter de Dios. Pues no. No. Está claro. Jesús fue en todos los puntos tentado como nosotros, pero sin pecado. Jesús dice, sígueme. Si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Sí? Fijaos, otra cita. La libertad de violar los mandamientos es un engaño. Este es el título de la cita y está escrito en 1886. Fijaos lo que nos dice. Escucharán el grito. Solo cree. Y hoy lo escuchamos también. Como entendemos que hay un sustituto y que en base a la vida que él vivió, nosotros somos perdonados, pues, ¿qué hace falta más? Solo creer, ¿verdad? Y que venga Cristo y ya está, estaremos en el cielo. Pues fijaos lo que nos dice esa cita. Satanás creyó y tembló. Debemos tener una fe que trabaje por amor y purifique el corazón. ¿Entendemos? Debemos de tener una fe que trabaje por amor y purifique el corazón. Prevalece la idea de que Cristo lo ha hecho todo por nosotros y que podemos seguir transgrediendo los mandamientos y no seremos responsables de ello. ¿Lo entendemos? Este es otro pensamiento que no es de hoy. Fijaos, 1886. O sea, viene ya de lejos. ¿Sí? Fijaos lo que dice aquí. Este es el mayor engaño que el enemigo ha ideado. Y que es que lo cree todo el cristianismo. Eso es lo que cree todo el cristianismo. Que la ley fue abolida en la cruz. Eso es lo que está diciendo aquí. Y que solo necesitamos creer. Y ya está. Pues este es un gravísimo error. Un gran engaño. Fijaos. Debemos tomar nuestra posición de que no violaremos los mandamientos a cualquier costo. ¿Qué quiere decir aquí? Es decir, que no elegimos pecar, ¿verdad? Con facilidad, sino que el pecado tiene que ser un error. ¿Comprendemos? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Nosotros no podemos obedecer en términos absolutos, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí. No violaremos los mandamientos a cualquier costo. Porque ¿cuál es el costo de violar el mandamiento? Pues el sacrificio de Cristo, ¿no? Lo que estamos diciendo es que necesitamos que se sacrifique otra vez por esa decisión que tomo yo, ¿verdad? Que es una elección que yo decido que se sacrifique otra vez por ese pecado que yo en este momento digo, esto por una vez, ¿verdad? Eso por una vez puedo hacerlo. Eso es una elección, no es error.
Cuidado, queridos. Hay una gran diferencia. Y estar en esa condición espiritual para poder educar a otros en las cosas espirituales. Esta religión de bondad, que hace luz sobre el pecado y que se basa en el amor de Dios al pecador, estemos atentos, anima al pecador a creer que Dios le salvará mientras siga en el pecado y sepa que es pecado. Es decir, que estoy pecando con conocimiento, que sé lo que estoy haciendo, pero que de todas maneras Dios me perdona, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y fijaos a continuación. Esta es la forma en que lo hacen muchos que profesan creer la verdad presente, incluido el pueblo adventista. De hecho, esta cita es para nosotros. ¿Sí? Es así como nosotros vivimos el cristianismo, pensando que da igual lo que pienso, lo que digo sobre mis hermanos, cómo actúo, da igual. Dios me perdona, porque yo tengo fe. ¿Entendemos? Y no nos damos cuenta que en el cielo hay unos libros en donde todo queda reflejado. Todo motivo, toda acción, todo pensamiento, todo. Y que en el día de la expiación, en el juicio investigador, todo esto cuenta. Todo cuenta. La verdad se mantiene separada de su vida y es la razón por la que no tiene más poder para condenar y convertir el alma. Es decir, ¿de qué pecamos? ¿De qué nos parece que es normal? ¿Verdad? Es normal. Total, Cristo me perdona. ¿Sí? Eso es lo que hace. Fijaos aquí. Debe haber un esfuerzo de cada nervio y espíritu y músculo para dejar el mundo. Esto es sumamente importante entenderlo, mis queridos hermanos. Sus costumbres, sus prácticas y sus modas. ¿Entendemos la exigencia? Esta es la exigencia real. Esta es la exigencia real. Y el cristianismo que nosotros vivimos hoy, yo creo que no se aleja, no se acerca bien poquito, ¿verdad? Bien poquito. No lo digo yo. Está escrito, mis queridos hermanos. Si dejas el pecado y ejercitas la fe viva, las riquezas de las bendiciones del cielo serán tuyas. ¿Comprendemos? La segunda venida termina la preparación del alma. Sumamente importante este texto. Este texto nos tiene que dar respuestas, ¿verdad? Para comprender la verdad, la auténtica verdad. Fijaos, la túnica de tu carácter debe ser lavada hasta que quede sin mancha, en la fuente abierta a toda inmundicia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que tenemos que lavar nuestra mente, ¿verdad? La túnica de mi carácter no es la ropa gloriosa, no se confundan, ¿sí? Utiliza esta expresión y puede ser confusión, se puede crear una confusión. No está hablando de eso. Está hablando de nuestra mente, ¿verdad? Y todo lo que ahí hay impuro. Está diciendo, lo vuelvo a leer para que lo entendamos bien. La túnica de tu carácter debe ser lavada hasta que quede sin mancha, en la fuente abierta a toda inmundicia. Tu valor moral será sopesado en las balanzas del santuario. ¿Cuáles son las balanzas del santuario? El juicio de investigación del día de la expiación, ¿verdad? Empieza por ahí, ¿sí? De eso nos está hablando. Es que todo esto tenemos que entenderlo en la luz del santuario. Si nosotros no entendemos esos textos
con el patrón del santuario, colocándolo encima, y tiene que coincidir. Si no lo entendemos así, tenemos un grave problema. Por eso unos creen una cosa y los otros creen otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entenderlo con la luz del gran día de la expiación. Todos esos textos se tienen que entender así, desde esa perspectiva. ¿Comprendéis? Fijaos, tu valor moral será sopesado en las balanzas del santuario. Y si se te encuentra deficiente, estarás en una pérdida eterna. ¿Lo entendemos? No es como creemos que hay un sustituto que se interpone entre nosotros y Dios, porque ¿qué es lo que valora aquí? Lo que tenemos aquí, queridos hermanos. Esto es lo que se valora. ¿Cuál es la motivación de toda acción? De cada palabra. ¿Por qué he dicho lo que he dicho? ¿Por qué he hecho lo que he hecho? ¿Cuál ha sido la motivación? ¿Vanagloria personal? ¿Mi estatus? ¿Lo material? ¿Lo entendemos? Lo que Dios valora es la motivación de la acción. Eso es lo que está pasando. Y todo esto se coloca en una balanza, entonces dice, ¿he vivido para glorificar a Cristo o para glorificar a otro Dios? ¿Comprendéis? Esto se está sopesando en las balanzas del santuario, en el juicio investigador. Eso no es ninguna broma. El texto nos lo está diciendo. Podemos perder la eternidad, estando en la iglesia toda la vida, pero no entendiendo el mensaje. Y siento mucho decir esto, queridos hermanos. Pero es nuestro deber estudiar la palabra de Dios. Para eso nos fue enviado el Espíritu Santo, para hacernos comprender, ¿verdad? Esas verdades. Fijaos, toda la grosería, toda la rudeza debe ser eliminada de tu carácter antes de que venga Jesús. Ups. ¿No hay intermediación? ¿No? Vamos a leer el texto otra vez. Toda la grosería, toda la rudeza debe ser eliminada de tu carácter antes de que venga Jesús. Porque cuando venga, la preparación de cada alma habrá terminado. Y la sentencia de tu vida depende de lo que acabamos de leer. ¿Lo entendemos, mis queridos hermanos? ¿Cuál es la exigencia de Dios? Eso no es ninguna broma, en absoluto. Y tampoco es para meter miedo. No, porque tenemos solución. Y vamos a hablarlo, ¿sí? Lo vamos a hablar. Si no habéis dejado a un lado vuestra envidia, vuestros celos, vuestro odio mutuo, no podéis entrar en el reino de Dios. ¿Lo entendemos, queridos hermanos? Solo le llevarías contigo la misma disposición, pero no habrá nada de este carácter en el mundo venidero. ¿Entendéis que no habrá un cambio de carácter así como así? Sino que si nosotros no educamos nuestro carácter desde aquí, no nos va a gustar el cielo. Eso nos dice el texto. No nos va a gustar, porque nuestro carácter está en disonancia con el carácter que tienen todos los seres del cielo. No nos va a gustar. Aunque nos metería allí, que es una imposibilidad, ¿no? Pero pensémonos de esta manera, construyamos esa imagen, aunque entraríamos ahí, no nos gustaría, ¿verdad? Porque nuestro carácter está más conforme a este mundo que al que está por venir. ¿Comprendemos? Nada existirá allí salvo el amor, la alegría y la armonía. Y eso tenemos que empezar a experimentarlo desde aquí, mis queridos hermanos. Todos, sin excepción. Todos. Si no, no entraremos.
Algunos, fijaos aquí, porque es importante eso, ¿eh? Algunos tendrán coronas más brillantes que otros, pero no habrá pensamientos celosos en ningún corazón entre los redimidos. Cada uno estará perfectamente satisfecho, pues todos serán recompensados de acuerdo a su trabajo. Pregunta: ¿por qué hay esas diferencias? ¿Por qué algunos tendrán coronas más brillantes que otros? Pero no habrá pensamientos celosos en ningún corazón entre los redimidos. ¿Por qué? ¿Lo entendemos? Hermanos, porque no podemos ser perfectos en esta tierra, y que algunos de nosotros tenemos capacidad de entender más de lo que Dios exige de nosotros y otros no tanto. Y no tenemos que pensar solamente en hoy, sino que tenemos que pensar en la humanidad desde Adán y hasta el último ser que viva en la tierra. ¿Tenía Adán la misma comprensión que tenemos nosotros hoy sobre Dios, sobre la historia de la humanidad y todas las demás cosas? Pues no, ¿verdad? Por lo tanto, puede ser, esto entendedme, ¿vale? Es intentar explicarlo, ¿no? Que no tiene que ser este el razonamiento, por supuesto, porque aquí pensamos con una mente pecaminosa, ¿verdad? Que no tiene ni idea de lo que el cielo significa. Pero que cada uno de nosotros seremos conscientes que tenemos lo que merecemos. ¿Comprendéis? Pero aún así estaremos satisfechos porque Dios ha obrado en nosotros santificación al final y que podemos estar con Él en su reino, ¿verdad? Por eso hay diferencias. Si todos llegaremos a ser perfectos, pues no podría haber diferencias, ¿no os parece? Espero que lo entendáis, ¿verdad? Es una explicación, es una imagen que intento construir humana, ¿verdad? No creo que sea este el razonamiento, ¿verdad? Pero que puede ser que sea una explicación, ¿sí? Fijaos una cita que si no la entendemos con el patrón del santuario, pues nos lleva a las conclusiones de algunos creen que podemos vencer y vivir en perfecta obediencia ahora mismo. Y ese es un grave error, queridos. Este sí que tiene que espantar, porque hay gente que se han peleado toda su vida a muerte con el pecado. Y día tras día se da cuenta que no puede. ¿Y sabéis dónde lo lleva esto? A la depresión, al suicidio y a cosas por estilo. Abandonar la iglesia, no querer saber más de Dios y cosas por estilo. Porque dice, yo no puedo. Claro, porque nadie le ha explicado el auténtico mensaje de Dios. Y espero que podamos entender qué es lo que entienden los 144.000, los que iluminarán la tierra con el mensaje que viene de lo alto. Lo importante que es ese mensaje, queridos hermanos. Y nosotros nos hemos ido por otros derroteros. Cristo tenía que haber venido hace tiempo. ¿Por qué no ha venido? Porque no entendemos el mensaje. No damos el mensaje correcto. Ese es el gran problema. Y espero que lo podamos entender, ¿verdad? Fijaos. Podemos vencer como Cristo venció. Ups. El amor y la justicia de Dios y también la inmutabilidad de su ley, no se puede cambiar, se manifiestan por la vida del Salvador, no menos que por su muerte. Asumió la naturaleza humana con sus enfermedades, sus responsabilidades, sus tentaciones. Fue en todos los puntos tentado como nosotros. ¿Lo entendemos? Fue uno como nosotros. Igual. Con una diferencia. En él se cumplía el propósito de Dios. Dios habitaba en él.
y lo ha dicho una y otra vez. Y ahora vamos a verlo. No ejerció en su nombre ningún poder que el hombre no pueda ejercer. Pero hay que entender muy bien esto. Si no lo colocamos con el patrón del lugar santísimo del día de la expiación, muy fácilmente podemos estar confundidos, ¿verdad? Como hombre, encontró la tentación y venció, y ahora atentos, en la fuerza que Dios le había dado. ¿Lo entendemos? En Cristo, lo humano y lo divino habitó desde su encarnación, ¿verdad? Desde su nacimiento. Lo humano y lo divino habitó desde el principio. Y ese era el poder con el cual Cristo pudo vencer. Y ese poder se nos va a dar nosotros, ¿verdad? Porque decía aquí, no ejerció en su nombre, como humano, ningún poder que el hombre no pueda ejercer. ¿Y de qué nos dice aquí? ¿De qué nos habla? Del final del día de la expiación, ¿verdad? Lo vamos a ver enseguida. Nos da un ejemplo de obediencia perfecta. ¿Entendéis? Si no lo entendemos en la luz del gran día de la expiación y lo que ocurre al final del día con ese pueblo que todavía vivirá en esa tierra, en esas condiciones, como Cristo vivió, ellos sí podrán vivir en obediencia perfecta, cuando lo humano y lo divino será restaurado, unido, como en Adán, ¿verdad? O como en Cristo, el segundo Adán, ¿verdad? Es apenas entonces cuando esto ocurrirá, ¿verdad? Pero no es por un mérito personal, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora, enseguida lo vamos a ver. Fijaos, Él ha provisto que podamos ser participantes de la naturaleza divina y nos asegura que podemos vencer como Él venció. ¿Cuándo ocurre eso? Lo acabo de decir, al final del día de la expiación, ¿verdad? De eso nos está hablando el texto. Pero si no ponemos el patrón del día de la expiación, ese texto nos está diciendo que ahora podemos. Mi pregunta es, ¿tienes la naturaleza divina ahora? ¿La tienes? Si estás confundido y tú crees que el Espíritu Santo, que sí que nos fue enviado en el bautismo, así como creemos hoy, ¿verdad? Pero nos fue enviado como guía, como ayuda, ¿comprendemos? Pero no es la naturaleza divina en su templo, aún no, porque si fuera así, entonces ¿qué es lo que pasa al final del día de la expiación? ¿Me entendéis? No podemos estar confundidos. Si no entendemos bien ese texto, claro, nos lleva a la confusión. Unos creen, porque miran a su vida y se dan cuenta que no pueden acabar con el pecado, y dice, pues cuando Cristo venga, ahí nos transformarán en un momento y ya vamos para el cielo. Y otros dicen, no. Este texto nos dice que ahora podemos. En este momento podemos vencer. Por eso estamos confundidos, queridos. Por eso. Porque no entendemos bien el mensaje. Y nos lleva a confusión. Y eso es lo que trabaja Satanás sobre todas las cosas. Para que no entendamos ese mensaje. ¿Verdad? El propósito de Dios. Su vida testificó que con la ayuda del mismo poder divino que Cristo recibió, ¿entendemos? Con la misma ayuda del poder divino que Cristo recibió, cuando en su nacimiento, ¿verdad? Es posible que el hombre obedezca la ley de Dios. ¿Lo entendéis? Pero que hay que entenderlo colocando el patrón del día de la expiación. Y entender que esto será posible al final del día de la expiación. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Fijaos,
Debemos estar muy atentos porque si no, entramos en confusión. ¿Sí? Fijaos. A medida que el pueblo de Dios aflige sus almas delante de Él, es decir, lleva a cabo esta obra de limpieza del carácter, de procurar obedecer la ley de Dios, porque los hijos de la luz no pueden vivir como los hijos de la oscuridad. ¿Comprendéis? Y eso es lo que nos está diciendo el texto. A medida que el pueblo de Dios aflige sus almas delante de Él, suplicando por la pureza de corazón, ¿entendemos? Se les da la orden. ¿Cuándo se da esta orden? Ya estudiamos esta reflexión, queridos, en el final del día de la expiación. Y fijaos lo que ocurre. Se les da la orden. Quítenles las vestiduras sucias. ¿Cómo tienen las vestiduras? Sucias. Es decir, no hay ningún mérito en obedecer la ley. ¿Comprendemos? No lo hay. Y se pronuncian las palabras de aliento. He aquí, he hecho pasar tu iniquidad y te vestiré con cambio de ropa. La túnica inmaculada de la justicia de Cristo se coloca sobre los probados, tentados, pero fieles hijos de Dios. Hemos sido fieles, no perfectos. ¿Entendemos, queridos hermanos? La perfección no la alcanzaremos por un mérito nuestro, de ninguna manera. Pero tampoco vivimos como los hijos de la oscuridad. De ninguna manera. ¿Comprendéis? Y aún así, Dios nos quita las vestiduras sucias y nos pone la ropa de gloria, la ropa que Adán tenía antes de pecar. ¿Comprendemos? Los remanentes despreciados están vestidos con ropa gloriosa. Nunca más se contaminan. Ahora sí. A partir de este momento no pecarán más. Y todos los textos anteriores que hemos tratado, veréis cómo se lleva al cumplimiento ahora. Veréis cómo el patrón del lugar del día de la expiación, del lugar santísimo, encaja a la perfección. ¿Lo entendemos, queridos hermanos? Espero que no permanezcamos más en la confusión. Eso es muy importante, queridos. Los remanentes despreciados están vestidos con ropa gloriosa. Nunca más se contaminan por las corrupciones del mundo, a pesar de vivir todavía en el mundo, porque Cristo no ha venido aún. Hay que entender muy bien el gran día de la expiación y todo lo que ocurre después, ¿verdad? Hasta que Cristo viene. Sus nombres se conservan en el libro de la vida del Cordero, ya no pueden ser quitados. Están escritos y son para la eternidad, aún viviendo en esta tierra. ¿Comprendéis? Inscritos entre los fieles de todas las edades. Han resistido las artimañas del engañador. No han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Ahora están eternamente seguros de las artimañas del tentador, ¿verdad? Aquí dice de los dispositivos, pero creo que es un problema de traducción, ¿sí? De las artimañas del tentador. Sus pecados se transfieren al creador del pecado. ¿Qué ocurre cuando el sumo sacerdote sale en el día de la expiación del lugar santísimo? Pues se colocan los pecados sobre el macho cabrío y es llevado al desierto, ¿verdad? Y aquí hay algo que en el adventismo ha desaparecido, porque el adventismo no sabe quién es esa persona que lleva al macho cabrío al desierto. ¿Y sabéis quién es esa persona? Son los 144.000 sellados. Ellos, con su vida, ellos demuestran que Satanás es el gran mentiroso, el homicida, el engañador, y por su vida, en esas condiciones, le dice a Satanás que el hombre sí puede vivir en armonía con el carácter de Dios. Ahora sí, están sellados, el propósito de Dios está restaurado. Adán está restaurado, para que lo entendamos bien. Cuando digo Adán, entendamos humanidad, ¿verdad? Dentro de Adán.
Y los remanentes no solo son perdonados y aceptados, sino, fijaos, sino honrados. Una mitra justa está puesta sobre sus cabezas. Fijaos aquí lo que hace nuestro Dios por nosotros. Deben ser como reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué os parece, queridos hermanos? ¿Qué os parece? ¿En qué lugar más alto nos coloca Dios? Reyes y sacerdotes para Dios en la eternidad. ¿Lo entendemos? Mientras Satanás instaba sus acusaciones y buscaba destruir esta compañía, ángeles sagrados, invisibles, pasaban de aquí para allá, colocando sobre ellos el sello del Dios viviente. El propósito de Dios está cumplido. Ya no pecan más. Ya están en el libro de la vida. Se acabó. Ya se acabó. Cantan la nueva canción ante el trono. Esa canción que ningún hombre puede aprender salvo los 144.000, que fueron redimidos de la tierra. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Y ahora atentos, siendo las primicias para Dios y para el Cordero. ¿Por qué primicias? Porque es la primera generación, en esa tierra, es la primera generación que vive sin pecado, glorificando a Dios. Por eso son primicias. Nadie más ha podido vivir como ellos, excepto Cristo, claro está. ¿Sí? Por eso ellos son primicias para Dios. Y en su boca no se halló engaño, porque están sin culpa delante del trono de Dios. Espero que lo entendáis, mis queridos hermanos, y que no permanezcamos en la confusión. Esto es sumamente importante. Fijaos, lo que ocurre justo después de que estamos sellados. En el tiempo de prueba, Satanás agita a los malvados y rodean al pueblo de Dios para destruirlos. Pero él no sabe que perdón ha sido escrito frente a sus nombres en los libros del cielo. Él no sabe que les ha dado la orden: quíteles las prendas sucias y vístelos con cambio de vestimenta y les coloquen una mitra justa sobre sus cabezas. Están sellados. No les puede tocar ni Satanás ni ninguno de los suyos. Están sellados, seguros. Estas son las primicias para Dios. Por lo tanto, no hay que tener ningún tipo de miedo. El miedo tiene que estar cuando estamos confundidos en el error, a pesar de tener la verdad que Dios nos ha enviado. Eso sí que nos tiene que dar temor. Por eso, aprovechad el tiempo, estudiemos la palabra, queridos. No vaya a ser que cuando Cristo venga, no estemos encontrados como Él espera, ¿verdad? Y como último texto, Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, y su vida declara que la humanidad, combinada con la divinidad, no comete pecado. Es así como viviremos en la eternidad. Espero que lo entendáis, mis queridos hermanos. Espero que esta reflexión os haya ayudado y espero que estos minutos sean los minutos más provechosos de vuestra vida al ver esta reflexión. Lo único que os pido, compartid con todos vuestros queridos, con todos vuestros hermanos, este mensaje. Creo, es mi humilde opinión, que es un mensaje claro, esclarecedor y que os puede ayudar. Que Dios os bendiga y que paséis un precioso día. Amén.